Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al 12º webinar de la jornada de webinars gratuitos de abril y mayo, auspiciada por BDO Dominicana. El tema del día de hoy es la adaptación del riesgo de crédito ante los nuevos retos de la banca en el siglo XXI. Para asegurar una experiencia óptima de conexión, les recomendamos, por favor, apagar o desconectar otros dispositivos que estén conectados a Internet en el lugar donde se encuentren, ya que consumen su ancho de banda. Cerrar otras aplicaciones o ventanas en su computadora o celular. El webinar tendrá una duración estimada de 1 hora. Les invitamos a compartir sus dudas o preguntas a lo largo de la exposición en la sesión de preguntas de la aplicación. Sin embargo, las mismas se estarán respondiendo al final de la exposición. Damos paso al ingeniero Gustavo Ortega, presidente del Consejo de Socios de BDO, quien compartirá con ustedes unas palabras introductorias. Buenos días a todos. Agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación a participar de este webinar. Recientemente, la empresa GDS Modélica y BDO Dominicana han firmado un acuerdo de colaboración estratégica que busca combinar esfuerzos para ofrecer a las empresas nacionales soluciones avanzadas en un momento en que el mundo de la banca está viviendo una gran transformación debido a las nuevas tecnologías y a la crisis sanitaria de este inicio de año. GDS Modélica es proveedor líder en sistemas de análisis e inteligencia de datos a escala global. Tiene oficinas en todo el mundo y es una oficina de software para la gestión de las decisiones de riesgo. Durante más de 15 años ha ayudado a cientos de instituciones financieras y a diversas organizaciones en todo el mundo a alcanzar un mayor crecimiento mientras gestionaban con éxitos sus riesgos. La compañía provee software analíticos y para la toma de decisiones en la gestión de los procesos de riesgo, en la prevención de fraude y en la construcción de relaciones rentables con los clientes. Tiene una gran variedad de clientes, entre los que se encuentran bancos, aseguradoras, minoristas o emisores de tarjetas de crédito. Con este acuerdo de colaboración, GDS Modélica, bajo el control de calidad y el mantenimiento de estándares de excelencia por parte de BDO Dominicana, ofrece al mercado dominicano unas soluciones integrales que cubren la gestión de las decisiones con el acceso a los datos más significativos, permitiendo a las entidades financieras tomar decisiones más acertadas, tanto para clientes existentes como nuevos clientes, reduciendo de forma significativa el riesgo de morosidad y de fraude. BDO Dominicana y GDS Modélica, mediante esta ventana virtual, quieren dar a conocer este nuevo alcance a los servicios de apoyo al sector financiero que estamos disponiendo al mercado nacional. Y este webinar es un modesto lanzamiento que esperamos en un futuro cercano pueda ser presencial y afectuoso para todos los clientes y relacionados del sector financiero nacional. Este webinar estará a cargo de los señores Antonio García, Managing Director de GDS Modélica. Antonio tiene 23 años de experiencia en diseño e implementación de estrategia comercial combinada con desarrollo de personas, con habilidades dinámicas de desarrollo de negocio durante los últimos 19 años. Y Antonio ha ocupado puestos de liderazgo para diferentes compañías multinacionales que van desde operaciones, ventas, marketing, hasta la dirección general. A lo largo de su carrera, Antonio ha asesorado a organizaciones empresariales en Europa y América Latina sobre cómo implementar procedimientos y tecnología decisional para permitirles acceder a nuevos mercados, acelerar el crecimiento y aumentar los beneficios. Es miembro de las juntas en varias compañías y escribe y habla frecuentemente en prensa y en eventos especializados. La otra persona, Julián Ariza, Product Manager de GDS Modélica,
Julián tiene más de 20 años de experiencia en empresas de software, habiendo dedicado los últimos 15 años al área de riesgo en distintas empresas del sector como FICO o Pega. En estas empresas ha tenido distintos roles, tanto en consultoría como ventas, cubriendo distintos mercados en Europa, Oriente Medio y Latinoamérica. Dentro de sus atribuciones, siempre ha estado la innovación en soluciones para los sectores financieros que permitan una mejor gestión de las decisiones de riesgo. Espero que aprovechen la disertación de nuestros socios estratégicos y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias a todos ustedes que están dándonos un poquito de su tiempo en este webinar. La idea, básicamente, o lo que querríamos compartir con ustedes es nuestro conocimiento y lo que estamos viendo de hacia dónde está yendo el sector financiero en diferentes partes del mundo, compartir esto con ustedes y también, bueno, pues, poner algunas ideas encima de la mesa de cómo creemos que esto se va a mover en los próximos meses y años. Esto lo haremos de manera rápida durante 10 minutos y luego Julián nos va a mostrar algunas tecnologías que están ayudando un poco o nos están ayudando a nosotros, tecnologías propias, todas ellas nuestras, nos están ayudando un poco a implementar estas mejores prácticas también conjuntamente con BDO, en el caso de Dominicana, estas mejores prácticas en lo que es ya el mundo real. Creo que le he dado 2 veces en vez de una. Muy bien. Vamos a ver si ahora somos capaces de poner en el slide adecuado. Yo creo que para nada, a nadie se nos escapa que efectivamente estamos en los últimos años entrando en una nueva etapa, no solamente en el mundo de la banca en general, en la industria en general, pero sin duda también en el mundo de la banca pues muy marcada por los avances tecnológicos, por los cambios generacionales. A cada vez más tener que ser capaces de proveer al mercado nuestros servicios, no solamente en el mundo físico, que era un poco lo que veíamos hace unas décadas, sino cada vez más en el mundo digital. Las nuevas generaciones cada vez más lo que están buscando es poder tener un acceso omnipresente y en cualquier momento del tiempo a, en este caso, servicios bancarios y servicios que le puedan ser proporcionados por el sector financiero, ¿no? ¿Cómo estamos viendo la crisis del COVID-19? Bueno, nuestra experiencia está siendo que más que un proceso disruptivo de cambio de paradigma, está siendo un proceso que acelera una tendencia que nosotros llevamos viendo pues probablemente desde el 2012-2013 de una manera nítida, ¿no? Y es este proceso hacia la digitalización, hacia el uso masivo de información que nos permite tratar, o que puede permitir a una entidad financiera tratar a todos y cada uno de sus clientes de una manera individual, como quizás nos trataban los tenderos a nuestras madres, ¿no? Que sabían cada vez que iban a comprar qué es lo que les gustaba y qué es lo que tenían que ofrecerle. Esa es un poco la idea, ¿no? El ser capaces de ofrecer, de dar un servicio personalizado a esos millones de clientes o miles o cientos de miles de clientes que tenemos, que cada entidad financiera tiene, y ser capaz de adaptar esa oferta a lo que ellos están esperando, ¿no? En la medida en que seamos capaces de hacer eso, en la medida que seamos capaces de anticiparnos a sus necesidades, vamos a ser mucho más competitivos en el mercado sin ninguna duda, ¿no? La diferencia entre esta revolución y la revolución industrial del siglo pasado, o de hace casi ya 2 siglos, depende cómo se mire, es que estamos hablando ya no estamos hablando de materias físicas como el carbón o como el petróleo, sino estamos hablando de información que cada vez más es más accesible, es más barata el almacenarla, el capturarla,
el transmitirla, etcétera, donde ya en muchos de los casos ni siquiera es necesario el tener que comprar tecnología, sino que en muchos casos ya se está utilizando esta tecnología en modo uso, ¿no? Todo lo que es el tema del cloud, etcétera, ¿no? Y además tenemos otra gran diferencia, y es que esto está accesible a todo el mundo, no es como la maquinaria del siglo XIX, que solamente unos pocos lo podían comprar. Ahora cada vez, prácticamente todo el mundo puede hacer esta tecnología, y ahí tenemos las fintech y todo este tipo de compañías nuevas que vienen, pues probablemente para quedarse y sí para producir un cambio significativo en el sector. Entonces, nosotros estamos viendo desde hace pues eso, unos 5 o 6 años como cada vez más se pasa de hablar de la digitalización y del uso masivo de información y del machine learning y de la inteligencia artificial a empezar a utilizarla, todavía de una manera pues probablemente no con la extensión que el tiempo o que los tiempos requieren o van a requerir en el futuro, desde luego, pero sí cada vez más esto se empieza a tener como parte de la estrategia clara de las entidades, ¿no? Como decía, la crisis del COVID-19, del coronavirus, nosotros no lo estamos viendo como nada disruptivo, sino que simplemente está acelerando esto, y está acelerando esto por razones muy obvias, ¿no? El confinamiento pues nos lleva a todos a descubrir lo que es el teletrabajo, cosa que en muchas partes del mundo pues era algo que estaba bastante fuera de la cotidianidad de la gente, ¿no? Y con ello pues el uso de medios digitales, etcétera, ¿no? Eso abunda en la tendencia que ya habíamos visto, ¿no? Algunas cifras que ustedes pueden ver ahí en torno a previsiones de la crisis. Esta crisis no ha venido para irse, sino que ha venido para quedarse y probablemente para producir o para acelerar todos esos cambios que ya se veían venir, ¿no? En concreto, en el sector financiero, donde nosotros esperábamos cierto parón en muchas entidades por el hecho de que efectivamente, bueno, pues por el shock que ha producido todo esto, y es verdad que en algunas entidades las cosas están más paradas, pero hay otras que nos están sorprendiendo y están empezando a implantar toda una serie de procesos relativos a la gestión de decisiones, relativos a la imbricación de inteligencia dentro de sus procesos de negocio y cadenas de valor, un poco con esta idea de que esto es un cambio de paradigma y que por lo tanto pues tienen que estar ahí, ¿no? Yo creo que eso es algo interesante y a tener en cuenta, ¿no? ¿Y qué es lo que estas entidades, sobre todo aquí en Europa y en Estados Unidos, pero también clientes más hacia la zona asiática en nuestro caso, y también en Latinoamérica, pues están empezando a desarrollar proyectos y a pedirnos propuestas, etcétera, en este sentido, ¿no? Si hay alguien que tiene información de cualquier sector que se nos pueda venir a la mente, es el sector financiero. Ustedes tienen inmensas cantidades de información que en la mayoría, no sé si en la mayoría de los casos, pero desde luego en una parte importante de los casos no es aprovechada. Es información que llega, se almacena y ahí se queda, ¿no? La información por sí misma no tiene mayor valor, ¿no? La información tiene valor en tanto en cuanto la utilicemos dentro de nuestros procesos de negocio y la utilicemos para tomar decisiones. Decisiones de si le damos o no un crédito a alguien o una tarjeta de crédito, o si autorizamos una transacción de un plástico, o si le damos una hipoteca, o qué es el siguiente producto que debíamos ofrecerle a alguien basado en su historial con nosotros o el historial que nosotros tenemos de su crediticio que tenemos de él, ¿no? El ser capaz de integrar todo ese conocimiento sobre el cliente y utilizarlo para dar esa experiencia omnicanal, y eso tiene que ser así. Las oficinas físicas deben ser un canal más, pero cada vez más
Los otros canales, como el móvil, nosotros ya estamos trabajando en varios países del mundo con bancos que única y exclusivamente operan por el móvil y hacen toda su operativa ahí con unos porcentajes de automatización, en algunos casos del 98%, y en otros pues un poco más bajo, del 90%, del 80 y tantos, si estamos hablando de productos como hipotecas y demás, ¿no? Entonces, el utilizar esa información, utilizar todos los canales y ser capaz de jugar en ese mundo cada vez más competitivo y donde pues, parece que efectivamente puede haber una nueva ola de concentraciones bancarias, nosotros entendemos que eso es clave, ¿no? para poder tener una trayectoria exitosa en los próximos meses, desde luego, y años también, ¿no? Yo creo, Julián, que quizás podemos movernos hacia el tema de la tecnología para ir cumpliendo un poco los tiempos. Luego, cualquier duda o cualquier comentario que ustedes tengan, estaré encantado de poder responder al final. Muchas gracias, Antonio. Y como os ha estado contando mi compañero Antonio, estamos ahora en momentos, podríamos decir, complicados, la verdad es que bastante complicados, y entonces lo que nosotros os queríamos mostrar en este webinar es, aparte de la realidad que nos acaba de pintar Antonio, de qué forma GDS Modélica les puede ayudar a afrontar estos retos y además hacerlo de una forma mucho más, no sé si decir valiente, pero sí mucho más automatizada, ¿vale? Entonces, nosotros en GDS Modélica, lo primero con lo que primero que aportamos son las soluciones que tenemos en el mercado, ¿vale? Estas soluciones están basadas en 4 pilares. Tenemos, por un lado, lo que nosotros, la gran inversión que hacemos en todo lo que es la ciencia analítica para poder aportar innovación a las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes, y en el otro extremo tenemos la consultoría y la experiencia de nuestros consultores, que no solo van a aportar las mejores prácticas del mercado, sino que van a traer experiencias de clientes tanto en Dominicana como en clientes en otras partes del mundo. Y al final lo que vamos a asegurar es que las soluciones que entre BDO y GDS Modélica les pongamos a ustedes sean las mejores posibles. Entonces, con esta analítica y la consultoría, lo que tenemos es una serie de herramientas que son propias es tecnología propia de GDS Modélica, y con estas herramientas lo que vamos a definir son soluciones expertas. Es decir, nosotros no llegamos, damos una herramienta y nos vamos, sino que con esta parte de analítica y de la consultoría, lo que vamos a definir son soluciones específicas, ¿vale? Soluciones específicas para el negocio. Es decir, nosotros vamos a hablar con ustedes, vamos a ver cuáles son sus problemas y les vamos a ofrecer las soluciones específicas que les van a solventar esos problemas de negocio. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, pues GDS Modélica lleva más de 15 años en el mercado, trabajando con cientos de instituciones financieras en todo el mundo, y toda esta experiencia que hemos ido acumulando de nuestras distintas soluciones, pues hemos ido añadiéndola a las soluciones que ponemos en mercado. Además, GDS Modélica es una empresa global. Tenemos sede en Estados Unidos, pero Latinoamérica y Europa lo llevamos desde nuestra oficina de Madrid, pero luego tenemos oficinas en distintas partes de Latinoamérica, como en El Salvador. En Dominicana estamos cubiertos con nuestros grandes amigos y partners de BDO, y entonces estamos ofreciendo soluciones muy potentes para el mercado en el que están. Aparte, bueno, pues como ven en la presentación, cubrimos más de 36 países. Y bueno, una cosa a tener en cuenta es que nosotros pues estamos llevando a cabo
más de 1 billón de decisiones anuales al año en lo que es el riesgo de crédito, ¿vale? Cuando hablaba antes en la anterior diapositiva de lo que eran las distintas soluciones que ofrecemos a nuestros clientes y que son específicas para cada problema que pueden tener, lo que nosotros hemos creado es, dependiendo del ciclo de vida del riesgo, hemos ido definiendo estas soluciones para solventar problemas muy específicos, ¿vale? Entonces, desde lo que es la originación del crédito, en la que vamos a ir captando las distintas solicitudes de nuestros clientes, a lo que es luego la automatización, la gestión de los precios. Luego, una vez que se convierte en cliente nuestro en la parte de originación, pues empezaríamos a gestionar este cliente, es decir, si habláramos de un cliente que tiene una tarjeta, pues empezaríamos a gestionar los límites, podríamos hacer cross-selling para venderle un préstamo, etc. ¿Vale? También en todos estos procesos de la gestión del cliente y de la originación, llevamos también todo lo que es el control del fraude. Evitar tanto en fraude en primera persona como en tercera persona, fraude interno, etc. Y luego, además, algunas veces pasa pues que los clientes no nos pagan. Entonces, también tenemos soluciones para la parte de cobranza, y lo que llevamos sobre todo es todo lo que es la parte decisional de la cobranza. Cómo poder agilizar, cómo poder definir esas estrategias, qué canales utilizar, cuáles son los clientes que nos van a pagar antes y focalizarnos en estos, etc. Y por último, la regulación, ¿vale? Como sabéis, el mundo financiero cada vez está más regulado, a pesar de que ahora, pues por los problemas que tenemos, los órganos reguladores están dándonos un poquito más de cuerda y nos permiten hacer cosas que antes no se podían, pero tenemos que seguir gestionando la regulación, todo lo que nos pide el regulador. Tenemos que controlar el capital, tenemos que definir las reservas, etcétera, ¿vale? Entonces, tenemos soluciones que nos lo van a permitir. Una de las cosas muy potentes de GDS Modélica es que, como veis, cubrimos absolutamente todo el ciclo de riesgo, pero la tecnología es la misma. Es decir, un usuario que esté trabajando en la parte de regulación o un usuario que esté en la parte de originación van a tener delante la misma interfaz y van a poder trabajar y gestionar reglas entre los distintos entornos, definir modelos para distintos entornos y distintas partes, es decir, un modelo que tengamos corriendo para calcular la probabilidad de default en gestión de clientes, vamos a poder exportar esa probabilidad de default a la parte de regulación, etcétera, ¿vale? Entonces, todo vamos a hacerlo dentro del mismo paraguas, y esto nos va a permitir, pues, en la gestión de los datos, tener una visión única del cliente, y además que todo esté perfectamente integrado y gestionado por el negocio, ¿vale? Todas nuestras soluciones están definidas para que el negocio las Entonces, nosotros, si vemos lo que hay detrás de lo que os acabo de contar, es decir, qué soluciones nos encontramos detrás, esta es, digamos, un poco el mapa de esa solución, ¿no? Aquí estamos viendo un caso, por ejemplo, de originación, que es el que vamos a ver ahora en la demostración, en la que nuestra solución de Case Center lo que va a permitir es al analista captar todos esos datos para poder trabajar en un entorno digital, y una vez que captamos esos datos del cliente, a través de nuestros motores de datos de DataView, nos vamos a ir conectando a las distintas fuentes de datos, tanto externas como, por ejemplo, Tuca, o internas del propio banco, ¿vale? Con todos esos datos, lo que vamos a hacer es ir al Decision Engine, que es donde vamos a montar todas nuestras políticas de riesgo, y ahí vamos a tomar
una decisión. Esa decisión se la volvemos a pasar al case center y el analista ya le va a comunicar al cliente que esa, por ejemplo, en el ejemplo que vamos a ver, es de tarjetas de crédito, le vamos a comunicar pues que se le ha concedido una tarjeta y qué tipo de tarjeta, etcétera, ¿vale? Y como vemos en la parte de abajo, lo que tenemos es Decision Studio, que es el interfaz que os decía anteriormente, ¿vale? Esta interfaz va a ser común a todos los distintos módulos y en esta interfaz vamos a ver en la demostración cómo podemos gestionar una regla, un flujo de una decisión a través de reglas, de modelos analíticos, árboles de decisión, etc. ¿Vale? Y sin más, pues vamos a ir a la parte práctica de este webinar, que es la demostración. Vamos a ir aquí. Como os comentaba antes, vamos a ponerlo en full screen para que lo veáis mejor. Como os comentaba antes, en Case Center es donde el analista va a recibir la solicitud o va a captar la solicitud a través de los distintos canales, ¿vale? Aquí tenemos las distintas colas de trabajo a las que accede este analista y luego lo que tenemos aquí es un proceso en el que vamos a generar, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Entonces, lo primero que hacemos es pedir la identificación al cliente. En este caso, para ir más rápido, lo que voy a hacer es ya un cliente existente. Si no fuera un cliente existente, pues rellenaríamos todos los datos. Pues en este cliente lo que estamos trabajando es con su primera cuenta, la segunda identificación, el segundo identificador del cliente que vamos a utilizar es el DUI y aquí vamos teniendo todos los distintos datos de nuestro cliente, ¿vale? Y una cosa importante es que los datos que nos aparecen aquí son los datos que necesitamos para tomar una decisión, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una serie de datos que hemos visto pues desde dirección, país de nacimiento, nacionalidad, ingresos anuales. ¿Qué es lo que de las tarjetas de crédito cuál le vamos a ofrecer? Le vamos a ofrecer la Cashback Visa, el perfil del cliente es un asalariado y luego el canal de ventas que estamos, pues estamos en el centro de servicios de tarjetas, que es lo que estoy haciendo yo ahora, ¿vale? Entonces, aquí ya le damos a continuar y el sistema automáticamente en estos momentos lo que ha hecho ha sido conectarse con nuestro motor de decisión y con nuestro motor de datos, ir a los distintos burós, datos internos y aplicar las políticas y vemos que este cliente está aprobado, ¿vale? Entonces, tiene una preaprobación de riesgos. Entonces, por la parte de riesgos, este cliente está correcto, revisamos y, por ejemplo, ahora vemos que nos está pidiendo el sexo, ¿vale? Anteriormente, esta no era un dato que se requería, puesto que para riesgos no es decisivo que sea hombre o mujer. De hecho, no se puede utilizar en la parte de riesgos, como si sabéis. Entonces, aquí tenemos los distintos datos. Otra información que nos va pidiendo, pues, por ejemplo, ¿cuándo podemos conectar con esta persona? Pues le vamos a decir que entre las 12 y las 7. Y aparte, pues, el tipo de empresa en la que es. Aquí tenemos una serie de referencias que le hemos pedido al cliente y ahora lo que tenemos que hacer es otros pasos para enviar esta tarjeta. Pues lo primero que tenemos que mirar es la tarjeta del titular, le vamos a mandar por SMS el PIN, luego si requiere tarjetas adicionales lo podemos añadir aquí. Por ejemplo, añadimos 2, automáticamente nos añadiría para añadir estos datos de los 2. Vamos a decir ahora que ninguna para evitar tener que añadir más casos. Y luego, por supuesto, la documentación. Nosotros, desde el punto de riesgo, hemos aprobado a esta persona, pero necesitamos además pues, la autorización firmada, los últimos ingresos bancarios, la documentación de solvencia y el documento de identidad. Con esta información que se la vamos a pedir al cliente, cuando la tengamos, la adjuntamos en el sistema. En este caso, voy a adjuntar un documento y con esto estaríamos ya dispuestos a mandar
esta solicitud para que fuera finalmente aprobada desde el back office. Entonces el sistema hace la petición y, como veréis, perdonad, estas son las cosas del directo que algunas veces pasan. Vamos a darle a... Vamos a retomarla. Como veis, he perdido esa solicitud, con lo cual tenemos aquí las solicitudes. Vamos a ver, aquí la tenemos en análisis final. Vale, pues me la había guardado. No, esta no es, perdonad. Porque... Vale, aquí la tengo. Entonces, la habíamos mandado ya. Esta solicitud que la habíamos mandado la toma un analista es decir, antes lo había cogido el analista, ahora lo coge una persona del back office, analiza los distintos datos que tiene. Como veis, aquí tenemos ya un dato más, una pestaña más, que sería los distintos datos que hemos recibido del buró. Por ejemplo, pues aquí tenemos el buró y estamos viendo los distintos resultados del buró, ¿vale? Entonces, esta persona revisa la información, dice que dónde se va a mandar las cuentas de esto, decimos que OK, y con esto tendríamos ya la solicitud aprobada. Como veis, aquí se ha procesado ya la petición, tenemos un ID del SAT para dárselo al cliente por si tuviera que llamar y el número de cuenta. Entonces, con esto ya la tenemos aprobada, ¿vale? Y tenemos aquí dentro de nuestra bandeja de solicitudes aprobadas, la tenemos aquí arriba. Entonces, hemos visto ya cómo es el proceso, digamos, de lo que es el frontend, y ahora lo que vamos a pasar a ver es qué es lo que ha pasado por detrás. ¿Por qué se aprueban? ¿Por qué no se aprueban? ¿Cuáles son las políticas que se llevan a cabo? Entonces, para eso abrimos nuestra interfaz de los usuarios de riesgo, que se llama Decision Studio, y en esta interfaz lo que vamos a tener son las distintas políticas, ¿vale? Aquí tengo mis distintos módulos, tengo desde módulos de Customer Management, de cobranzas, de originación, etcétera. Aquí hemos abierto ya el de originación y lo primero que tenemos en el módulo es los datos. Es la parte más importante, con lo que vamos a estar trabajando cuando nos lleguen las solicitudes y con lo que vamos a definir las políticas. Entonces, aquí lo que vamos a definir es los distintos datos con los que nos va a entrar. Es decir, aquí vamos a tener, pues, desde cuánto es el crédito que nos están pidiendo, cuánto tiempo, para qué lo quieren, etcétera. Para que esto sea más sencillo de utilizar, lo que nosotros hemos dividido este bloque de variables de entrada es en subbloques. Entonces, por ejemplo, si accedo al subbloque del primer solicitante, vamos a tener aquí toda la información que hemos captado en el otro lado y que vamos a utilizar para aprobar o denegar. Además de las variables de entrada, vamos a tener también las variables de decisión. Aquí es donde vamos a definir, precisamente en esta variable, que es la decisión del sistema, si vamos a aceptar, denegar, o lo vamos a referir y vamos a tener que hacer un escalado a otro analista para aprobar esta. Y además, pues podemos definir aquí cuál sería el límite de crédito de esta tarjeta, qué tipo de tarjeta, ¿vale? Nosotros tenemos muchos subtipos, pues podemos definir los niveles de oro, plata y platino. Pues dentro de esos niveles vamos a decir si el cliente está aprobado para la tarjeta que nos está pidiendo. Y luego además, pues todas las decisiones y subdecisiones que vayamos tomando las vamos a ir
poniendo en las distintas claves que tenemos aquí. Además de las variables que tenemos de entrada y de salida, vamos a tener toda una serie de variables internas en las que nosotros podemos hacer todos los cálculos que vayamos a necesitar durante este proceso de decisión. Una variable típica interna es la edad. Normalmente cuando nos mandan los datos de una solicitud, lo que nos dan es la fecha de nacimiento. Pues con esa fecha de nacimiento nosotros vamos a crear una variable interna que es la edad y que la vamos a calcular dentro del proceso. Entonces, con esto, perdona, hemos visto cómo son las variables y ahora vamos a ir al proceso de decisión en sí. Nosotros tenemos aquí un proceso de decisión, el principal, que digamos que es el proceso en el que va a entrar la solicitud y vamos a dar una decisión. En este caso, en este proceso lo hemos creado para multiproducto. Es decir, podemos dar decisiones para tarjetas de crédito, podemos dar decisiones para préstamos para un carro o podemos dar decisiones para un préstamo personal. En este caso, iríamos por esta parte del flujo y entraríamos en la tarjeta de crédito. Si abrimos, esto quiere decir que es un subflujo, y si abrimos el subflujo de la tarjeta de crédito, hemos creado aquí un flujo muy sencillito, pero que os va a dar una idea de qué es lo que se puede hacer. Aquí lo que haríamos es, primero haríamos unos cálculos preliminares y luego lo que haríamos es ejecutar un árbol de decisión. En el árbol de decisión es donde decidimos si vamos a aprobar o no vamos a aprobar. Entonces, si abrimos los cálculos estos preliminares, lo que vamos a ver aquí es pues, lo que llamamos el objeto script, que lo que nos va a permitir es hacer cálculos, ejecutar fórmulas o, como vamos a ver a continuación, podemos incluso ejecutar modelos analíticos desde este script, ¿vale? Entonces, aquí lo que necesitamos, lo que vamos a hacer es ejecutar un modelo script que vemos en el punto 4, que es el score, el Credit Card Scoring. Y entonces, para ejecutar esta scorecard, lo que necesitamos es calcular una serie de variables. Entonces, en estas variables que vamos a crear es, pues, cuáles son los ingresos totales de esta persona. Como vemos aquí en la parte de abajo, tenemos la fórmula que se gestiona de forma muy sencilla. En esta solución se hace todo con drag and drop. Es decir, yo tengo las variables de las que os había hablado aquí antes, simplemente arrastrándolas las puedo utilizar en la barra de las fórmulas. Como veis aquí la ponemos, automáticamente me ha puesto el product type para que no me dé un error, y he borrado uno de más que ahora mismo lo calculamos. Como os decía antes, tenemos el bloque de entrada principal, vamos a ir al bloque del First Applicant y le vamos a añadir Annual Income, Financial Income, con lo cual será Other Annual Income. Y volvemos a tener la fórmula como antes. Como veis, de forma muy sencilla podemos cambiar las fórmulas y además aquí abajo, como veis, tenemos una botonera donde nos va a permitir hacer desde las operaciones sencillas, como son las aritméticas, a operaciones muchísimo más complejas, como son operaciones con fecha, operaciones matemáticas, operaciones financieras, etc. Además, podemos trabajar con series de datos. Es decir, si por ejemplo nos estuvieran mandando las transacciones que ha tenido esta persona con la tarjeta, pues podríamos aquí, trabajando con las series, podríamos trabajar perfectamente con este tipo de datos. Entonces, aquí calculamos los ingresos anuales, cuáles son los gastos anuales y cuál es el disponible que tiene anual. Y con esto podríamos ya llamar al modelo. Entonces, vamos a abrir el modelo que estamos llamando aquí, el Credit Card Scoring. Y como veis, pues lo que tenemos aquí es una scorecard tradicional
en la que vamos a tener las distintas variables con sus distintos pesos. En este caso estamos viendo una scorecard tradicional, pero podríamos utilizar también modelos muchísimo más avanzados de Machine Learning, como redes neuronales, Random Forest, etc. Todo eso se podría importar de forma automática en la solución en forma de PMML y lo podríamos utilizar exactamente igual que estamos utilizando este modelo aquí, ¿vale? En este caso, lo que tenemos es este modelo de puntuación en el que tenemos pues si está casado o no, qué tipo de residencia tiene, la edad, el tiempo que tiene trabajando, etcétera. Y vamos a ir dando distintas puntuaciones a las distintas respuestas de este cliente. Y con esto tendríamos ya, a esta persona tendríamos ya el score. Entonces, si tenemos el score de riesgo, ya sabemos cuál es la probabilidad de que este cliente pague o no pague esa tarjeta de crédito. Con lo cual, si volvemos al flujo, iríamos ya, con ese score, iríamos al árbol de decisión, ¿vale? Como veis, tenemos aquí el árbol de decisión y aquí, en el árbol de decisión, lo que vamos a tener es una serie de ramas por las que vamos a ir moviéndonos dependiendo del score que hemos tenido anteriormente. Con lo cual, en este caso, empezaríamos, vamos a poner un poco más de espacio, empezaríamos aquí con un score bajo. Si el score fuera bajo, automáticamente la decisión sería D, es decir, denegaríamos esta tarjeta y además la clave de la decisión sería D01. Con lo cual, el analista, cuando viera cuál es la razón por la que se ha denegado, sabría que es que el score es bajo, ¿vale? En el caso de que tuviera un score medio, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es una subdivisión dependiendo del disponible, pues entre 0 y 10.000, de 10.000 a 25.000 o más de 25.000. Y entonces aquí ya empezamos a tomar decisiones que no son denegadas. En el primer caso iríamos aquí y la decisión es una B, que quiere decir que tendríamos que tomar una decisión manual. Esta parte no estaría automatizada, entonces en la aplicación que hemos visto antes en el Case Center, en vez de llegar al analista ya aprobada, se quedaría en una opción, se quedaría en preaprobada y que tendría que hacer el jefe de análisis tendría que dar la aprobación de esa solicitud. Entonces, en el caso de que tuviera un disponible mayor de 10.000, ya vemos que tenemos la decisión es aprobada, con lo cual es lo que nos ha sucedido en el caso que hemos visto, nos ha llegado totalmente aceptada y además nos dice que se acepta con AP03. Con lo cual sabemos que se ha aprobado y además se ha aprobado con un disponible entre 10.000 y 25.000, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos después, además de aprobarla? Le damos el tipo de precio que vamos a dar a este cliente, con lo cual vamos a dar el precio estándar. Aquí podríamos definir políticas de precio basado en riesgo, es decir, montar un cap encima del precio estándar que fuera en base al riesgo. Y luego, además, vamos a definir aquí el límite de crédito. ¿Cuál es el límite que le damos a esta tarjeta? Como veis aquí, volvemos a tener como antes las fórmulas abajo, ¿vale? Tenemos desde a este que es el más bajo, simplemente daríamos el disponible entre 4, por lo tanto, si tuviera 10.000, pues daríamos 2.500. Y aquí ya vamos haciendo unas fórmulas más complejas. 1.500 más el disponible entre 8, 3.000 más el disponible, etcétera. Nosotros podemos ir aquí jugando con distintos tipos de fórmulas, etcétera. Podríamos ir a disponibles directos, etcétera. Y podemos llegar al caso, como aquí, en el que en vez de dar una fórmula, lo que vamos a utilizar es una tabla de decisión, que es otro objeto que nos permite definir tablas con datos, ¿vale? En este caso estamos hablando de la tabla de Limit Allocation. Aquí está. Y como veis aquí, lo que tenemos es una tabla de doble entrada en la que vamos a tener, por un lado,
cuál es el tiempo que lleva esta persona en el banco y cuál es el disponible. Entonces, si lleva menos de un año y está menos de 10.000, le vamos a dar 500, entre 1 y 5 años vamos a darle 2.000, etcétera. Aquí, al igual que en el otro lado, podemos poner números directos o podemos hacer, como hemos visto en los otros lados, utilizar la barra de fórmulas que de forma muy sencilla podemos gestionar, ¿vale? Entonces, aquí en la decisión lo que nos iríamos es a esta tabla y dependiendo de los valores, pues daríamos el límite que fuera. Y como veis con esto, ya tenemos tomada una decisión, tomado un límite y además el tipo de tarjeta que podríamos llegar a dar. Una vez que nosotros hemos terminado, digamos, con nuestra política, el sistema nos va a permitir simular, gestionar, probar, etcétera. Vamos a hacer una prueba rápida simplemente para que veáis cómo se mueven los datos a través del sistema. Y aquí lo que tengo es, en mi sistema tengo una serie de datos de prueba con los que voy a jugar y tengo aquí un sistema que es el control de calidad y que nos va a permitir ejecutar los datos. Aquí le damos a comenzar y de forma sencilla vamos a ir con una serie de datos de entrada, vamos a ir viendo cómo son los resultados dentro del sistema. Aquí podemos ir uno a uno. Entonces, aquí vamos a hacer unos cálculos anteriores a que llegamos a la parte de la tarjeta de crédito, en la que vamos a ver cuál es la de este cliente y cuáles son los ingresos. Vemos que es, bueno, en este caso no va por la tarjeta de crédito, sería a los autos, pero vamos viendo cómo vamos recibiendo los distintos precios, los distintos valores, haciendo los distintos cálculos y al final lo que nos va a hacer es hacer en la tabla de score. Como veis aquí, nos está midiendo el score que va a ir por las distintas variables y al final tiene un score de 188. Con esto, al final lo que vamos a decidir es si le vamos a dar al cliente el coche o no, el préstamo para el coche o no se lo vamos a dar. Entonces, llegamos hasta el final y vemos que la decisión es B, por lo tanto sería manual. Pues esto va a permitir no solo hacer como hemos visto aquí, paso a paso, sino que podríamos ejecutar todos los datos y luego analizarlos. Podríamos incluso hacerlo con dos archivos en paralelo para poder hacer pruebas simultáneas, etc. ¿Vale? Y con esto es un poco lo que os queríamos enseñar para que vierais cómo se toma una decisión utilizando decisiones automáticas en un proceso totalmente digital. Y con esto yo creo que vamos a terminar lo que es la parte de la demostración y vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Perfecto, pues ya tenemos una primera pregunta que es, ¿estas soluciones ofrecen la continuidad del negocio y se pueden adaptar a las plantillas del ISO 2231? Por supuesto que sí. Estas soluciones están utilizadas en entidades financieras que están muy reguladas, tanto desde la parte del regulador como sistemas de calidad ISO. Y por supuesto que la continuidad de negocio es uno de los aspectos más importantes de nuestras soluciones. Otra pregunta. ¿El software acepta las políticas de seguridad de sistemas para evitar los fraudes y las regulaciones dadas por los entes gubernamentales? Por supuesto que sí. Como hayamos visto antes, nosotros cubrimos distintas partes del ciclo. Por un lado tenemos lo que es la parte de seguridad, que todo nuestro software
tiene todo lo que es la auditoría y la gestión de la traza de todo lo que se hace para, desde el punto de vista de seguridad, tener todo controlado. Y además tenemos módulos específicos para la parte de fraude, para evitar tanto el fraude online como el robo de identidades, etcétera. Antonio, yo estoy aquí respondiendo. Si quieres añadir tú cualquier cosa en cualquier momento, adelante. Nos llega otra pregunta. Sí, sí, adelante, Antonio. A lo que tú comentabas, piensen ustedes que nosotros lo que estamos proveyendo es la tecnología para poder implantar todo ese repositorio de inteligencia en la entidad financiera y en este caso conjuntamente con BDO, que bueno, pues nosotros conocemos todo el conocimiento que ellos tienen en el mercado de República Dominicana y por lo tanto pues, vamos a poder también implantar todas esas mejores prácticas que ustedes tienen ahí en la isla conjuntamente con otras que ambas compañías hayamos visto en otros lados, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que esto no son herramientas cerradas. Todo lo que ustedes han visto es absolutamente parametrizable y adaptable a cada una de las entidades. Tanto herramientas como hemos visto antes de workflows y demás, como desde luego todos los motores de decisión. Al final la lógica y la inteligencia a implementar y las estrategias a implementar son las suyas, propias de cada entidad, ¿no? Perfecto. Pues mira, tenemos otra pregunta que es: ¿el software prevé la seguridad de la información de los clientes y la confiabilidad del mismo? Esta es una buena pregunta y especialmente nosotros operamos globalmente, como hemos dicho con anterioridad. Tenemos en Europa tenemos muchos clientes y como actualmente en Europa se ha aprobado en el año pasado una ley muy fuerte, la ley de protección de datos a nivel europeo es muy fuerte. Por lo tanto, la seguridad de la información de los clientes es clave. Nosotros hemos implementado en nuestras soluciones no solo la encriptación del dato en origen, en la base de datos, sino también encriptamos el dato en todo lo que es el transporte del dato a través de las distintas soluciones. Utilizamos los estándares de seguridad más altos que hay en el mercado y para nosotros esto es clave, ¿vale? Porque un fallo en una cosa de seguridad en alguna de nuestras soluciones les supone a nuestros clientes unas multas millonarias. En la GDPR se llega hasta un 3, me parece que era un 3% del volumen facturado de esa empresa. Entonces, para nosotros esto sí que es clave. El operar en mercados, como dice Julián, como el europeo o en Estados Unidos el americano, pues nos obliga a esto. Pero piensen ustedes también que esto es en la modalidad de Decision as a Service o de Software as a Service, como ustedes le quieran llamar, ¿no? En la modalidad on-premises, donde es el propio banco el que instala e integra esta tecnología dentro de sus procesos, ya es cada entidad la que tiene el control absoluto, entre otras cosas, de la seguridad. La siguiente pregunta: ¿qué tan seguros son las informaciones que generan el sistema para tomar decisiones seguras? Vamos a ver, entiendo que por aquí va la pregunta, que si nosotros somos capaces de tomar una decisión de riesgos que es segura. Vamos a ver, aquí lo que es importante de cara a tomar una decisión segura, es decir, que la decisión de riesgos esté bien basada en una política de riesgos clara, lo primero es eso, que el cliente tenga una política de riesgos clara, y luego lo único que necesitamos es contar con todos los datos necesarios
para poder ejecutar esas políticas. Una vez que nosotros tenemos los datos, que tenemos esas políticas de datos, esos modelos analíticos, por supuesto que sí, la decisión que se da va a ser una decisión muy predictiva, y no solo eso, sino que estas decisiones están convalidadas con el regulador. Los modelos y políticas de riesgos, el regulador las va a aprobar y va a dar el ok, puesto que sabéis que luego esas políticas y esas decisiones de riesgos se van a utilizar luego para todo lo que es el cálculo de capital y de las provisiones. Por lo tanto, sí que tomamos decisiones seguras en nuestras soluciones. Sí, Julián, quizás aquí puntualizar que más que nosotros tomemos decisiones, son las propias entidades, es el propio banco el que toma las decisiones. Lo que estamos aquí, digamos, ofreciendo al mercado, BDO y nosotros, es todo un conjunto de tecnología, mejores prácticas, toda una arquitectura que permite implantar esa inteligencia. Pero la inteligencia va a ser la del banco, van a ser lo que cada banco defina, las políticas que defina, los modelos que ellos entiendan que deben aplicar y demás. Todas esas piezas se pueden implementar conjuntamente con las mejores prácticas de mercado dentro de una arquitectura que el banco va a ser el responsable. Es como si nosotros proveyésemos el coche y el conocimiento de conducción, pero al final el que va a conducir ese coche no vamos a ser nosotros, o no vamos a decidir esa conducción nosotros, sino que la va a decidir el propio banco. Muy bien. Tenemos una pregunta que es interesante. Nos preguntan si GDS Modélica es la única herramienta para riesgos de créditos o existen más, y por qué debo usar GDS Modélica y no la competencia. Bueno, no voy a decir que es la única, lo que sí que puedo decir es que es la mejor, evidentemente. GDS Modélica, con respecto a la competencia, ¿qué es lo que podemos decir? En el caso de Dominicana, una de las cosas que ofrecemos es la simbiosis que tenemos con nuestro partner, con BDO. Es decir, tenemos un total asentamiento en la isla, tenemos el conocimiento tanto de riesgos como el conocimiento local, y nuestras implementaciones van a ser muy potentes. Si nos vamos a lo que es la solución en sí, lo que sí que podemos decir, y que no todos lo pueden decir, es nuestra solución está definida para el usuario de riesgo. Es decir, vamos a tener una solución en la que tecnología se encargue de que eso funcione, pero riesgos va a ser al 100% el dueño de la solución. Va a definir las políticas, las va a poner en producción, las va a cambiar, las va a probar, las va a simular, ¿vale? Y esto es muy importante. No solo es definir la política de riesgo, porque eso más o menos, digamos que puedes hacerlo prácticamente en todas las soluciones, si no, ¿para qué serían? Pero nuestra solución, además de definir esa política de riesgo, vas a poder simularla. Nuestra solución tiene una de las simulaciones más importantes y más potentes que hay ahora mismo en el mercado, que va a permitir poner en producción las políticas sabiendo qué es lo que va a suceder con esas políticas nuevas. Va a permitir probarlas, como hemos visto antes. La parte de control de calidad va a permitir saber que lo que estamos haciendo no va a fallar. Y además, luego va a permitir pues, añadir funcionalidades como es, por ejemplo, las estrategias campeón desafiante para hacer pruebas en real, etcétera. Entonces, es una solución altamente configurable, muy flexible y muy enfocada a los usuarios de negocio. Y seguro que, Antonio, quieres añadir algo aquí. No, yo creo que efectivamente, obviamente, hay más soluciones en el mercado, pero yo resaltaría exactamente un poco lo que tú has dicho, Julián, el hecho de la usabilidad. Estos son soluciones hechas por usuarios de riesgos para ser utilizados por usuarios de riesgos, con una total independencia de tecnología y también nuestra. Eso es importante. El segundo punto quizás sería la potencia y la capacidad de correr en cualquier entorno, desde un entorno Big Data tipo Spark, etcétera, un entorno online, Batch, etcétera. Y el tercer punto,
pues es ese conocimiento, porque podemos tener el mejor coche del mundo, pero si no conocemos el circuito, pues probablemente no ganemos, no vayamos o no tengamos muchas posibilidades de ganar la carrera, ¿no? Y aquí el conocimiento del circuito a través de la alianza con BDO, pues creo que es claro, ¿no? Entonces yo resaltaría básicamente esos 3 puntos y entiendo que estamos prácticamente en hora. Son las... Sí, nos queda una última pregunta que aparece aquí y es, ¿los estándares establecidos en el ejemplo son modificables o son fijas de la aplicación? Vamos a ver, lo que hemos enseñado, como bien decimos, es un ejemplo, es completamente configurable. Es decir, lo que nosotros tenemos un módulo en el que tenemos una serie de plantillas y los clientes van a crear todo lo que ellos necesiten y lo que es lo suyo. No van a tener que ceñirse a lo que hemos visto. Lo que hemos visto es simplemente un ejemplo, para que de una forma sencilla se pudiera ver cómo aprobar una tarjeta y decir sí o no. ¿Vale? Exactamente, es un ejemplo. La idea es justo que aquí se pueda esto plasmar al 100% la realidad de cada banco dentro de lo que son las soluciones y toda la arquitectura software. Y esto es una pieza. La otra pieza o las otras 2 piezas importantes puede ser toda la parte de analítica y demás y toda la parte de consultoría y mejores prácticas, que aquí es donde conjuntamente con BDO pues entendemos que podemos aportar esas 2 piezas sin duda también al mercado, ¿no? Muy bien, pues me dicen que tenemos además un poquito más de tiempo y parece que además hay más preguntas y Okay. la verdad es que nos gustaría no dejar nada sin contestar. La pregunta es, ¿cómo va a afectar el historial de crédito después del COVID-19 a personas físicas y empresa jurídica? La verdad es que esta es una muy buena pregunta y además yo creo que es lo que nos estamos preguntando absolutamente todos ahora. ¿Que va a afectar al historial de crédito? Por supuesto. Estamos viendo, lo primero que vamos a ver son oleadas de gente sin empleo. En la isla, en República Dominicana, se van a ver afectados por esta crisis no solo el desempleo, también va a afectar el huracán que está pasando tanto por Estados Unidos como por Europa. Al final, todo esto, ¿qué es lo que nos va a dejar? Pues gente más empobrecida. El problema es que tenemos aquí, es algo que está pasando en días, ¿vale? No es como otras crisis que se iban viendo, iba viendo una curva. Aquí hemos visto, se habla de una crisis en V en la que la bajada es fuertísima. Entonces, ¿dónde está realmente dónde va a estar, digamos, la forma en la que nosotros veamos ver esto? Pues va a estar principalmente en los datos. Es decir, cuando nosotros tomemos las decisiones, tenemos que asegurarnos de que los datos con los que tomamos esas decisiones son los más actualizados posibles. Es decir, que nosotros llamemos a un buró y que esos datos del buró tengan a lo mejor 3 días de desactualización, en estos momentos eso puede ser crítico, ¿vale? Y una cosa, lo más importante es intentar, aunque no vayamos a procesos tan automatizados, porque en estos momentos de crisis no es fácil tomar estas decisiones tan automáticas, lo que sí que tenemos que intentar es recabar toda la información, especialmente de las cuentas corrientes, etcétera, toda la información posible para tener una foto lo más actualizada posible. Entonces, con esa foto actualizada podemos llegar a tomar decisiones. Pero evidentemente, cuando estamos hablando de riesgo, aquí y como sabéis, el regulador no solo nos habla de riesgo de crédito a la persona, sino que se están metiendo ahora variables de riesgo macroeconómicas. Esas variables están impactando mucho en nuestras decisiones. Sí, Julián, simplemente, obviamente esta crisis, igual que la del 2008, nos va a distorsionar la información que tenemos
del historial crediticio de las personas, simplemente porque su situación probablemente dentro de 2 meses de una parte relevante de la población pues va a ser bastante diferente de la que tenía 2 meses atrás, con lo cual pues, su comportamiento pues también probablemente sea diferente, ¿no? Nosotros aquí estamos empezando a trabajar bastante en Estados Unidos y también en Europa con scores transaccionales que no solamente toman en cuenta la información que puede haber en un buro de crédito, la información que puede haber en una central de riesgos, etcétera, sino también la información que el cliente va transaccionando día a día con la entidad. Esa es un poco, o es una de las maneras de poder intentar minimizar, como se pregunta, como hay una última pregunta que dice cómo esto puede evitar el sobreendeudamiento, pues la manera de calibrar las decisiones a este nuevo entorno, una de las maneras que nosotros estamos empezando a trabajar con bastantes entidades es intentando añadir información muy rica, como puede ser la información transaccional del día a día de los clientes, para que eso nos ayude a poder, digamos, recalibrar esos modelos de decisión o esos modelos analíticos que, sin duda, efectivamente, pues no pueden ser entendidos de la misma manera que hace mes y medio o 2 meses. Sí, la verdad es que sí. Además, la pregunta del COVID y luego esta del sobreendeudamiento sí que están muy ligadas, porque además ahora mismo hay una corriente en los sistemas financieros que es la de la banca responsable, que precisamente está aquí. Es decir, nosotros no vamos, el score de riesgo al final lo que te está midiendo es si este cliente va a pagar o no va a pagar. Pero ahora mismo lo que se está incluyendo es variables de affordability, de disponibilidad de este cliente junto con el riesgo de crédito. Es decir, yo le puedo dar un préstamo para un coche, pero realmente puede pagar ese coche. Si lo puede pagar y el riesgo de crédito es el que nosotros pedimos, le daríamos ese préstamo. Entonces, por ahí sí que es lo que es la banca responsable y, como ha dicho Antonio, por ahí estamos haciendo ahora muchas cosas con lo que es transaccionalidad de los bancos. Y eso abunda un poco a lo que decíamos al principio, ¿no? El que esta crisis está acelerando temas como la digitalización, la utilización masiva de múltiples fuentes de datos y la implantación de modelos de inteligencia artificial o de toma automática de decisiones. Exacto. Y tenemos, si yo no sé, aquí hay una última pregunta, vamos a contestarla. Dice, ¿este sistema puede adaptarse a cualquier sistema? La verdad es que sí. Nosotros, una de las grandes potencias de nuestra solución precisamente es la adaptabilidad, flexibilidad y facilidad de integración. Nosotros son sistemas que utilizan las últimas tecnologías, tanto en APIs en REST como SOAP. Podemos adaptarnos a lo que sea, ya sea integraciones a través de JDBC, web, lo que sea. Y la verdad es que no hay ningún problema en lo que es adaptación a los sistemas. Piensen ustedes que esta tecnología está siendo utilizada desde bancos en Japón o en Filipinas hasta España o Alemania o México, ¿no? Por poner algún país cercano a ustedes. Y es la misma tecnología. La idea es justo eso, generar soluciones y arquitecturas decisionales que sean integrables en cualquier entorno. Esto es un poco de ello. Muy bien, pues con esto hemos acabado las preguntas. Les damos las gracias por haber atendido a este webinar y esperamos que haya sido de su interés. Muchísimas gracias y estamos seguros que conjuntamente con BDO podemos tener la oportunidad de trabajar con muchos o algunos de ustedes. Buenos días.